Dios los bendiga a todos mis hermanos y a mis amigos. Les invito para que estén con nosotros esta media hora que sigue para considerar un tema bastante serio: las puertas del infierno. Dios los bendiga y vuelvo a repetirlo. Les invito para que nos acompañen esta media hora y sé que va a ser de edificación el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Dios los bendiga. Y vi a otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida, y adorar a aquel que ha hecho el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Vuelvo a saludarlos y desearles a todos y a cada uno de mis hermanos la bendición del Señor. Y voy a invitarles para que, como lo hemos hecho una vez más, vamos a implorar al Señor su bendición. Antes de continuar adelante, oremos y pidámosle al Señor que nos asista, que unja mis labios y así también el oír de cada uno. Padre mío, en estos momentos una vez más, Señor, vengo delante de ti, Padre, vengo delante de ti, Señor, con todo reconocimiento, sabiendo que solamente tú eres el que puedes abrir el entendimiento, Señor, y dar la revelación para entender tus verdades. Una vez más te ruego, Señor, que unjas mis labios y así también el oído y el sentir de los que escucharen, porque la hora es tuya, Señor. En el nombre de Jesucristo te ruego tu bendición, mi Dios. Amén. Deseo que la gracia del Señor sea con todos y enseguida voy a invitarles para que ocupemos y aprovechemos el tiempo. Había prometido el programa anterior hacer referencia a la otra parte del texto al que me referí, hablando de la expresión que dijo el Señor, mi iglesia. Ahora vuelvo a leer la misma escritura para enfatizar la siguiente parte del programa. En San Mateo capítulo 16, versos, voy a leer otra vez el 17 y el 18. Entonces respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Fijémonos en esto. Mas mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Quiero primeramente enfatizar lo que ya en breve mencioné, que lo de Dios no lo recibimos por el intelecto. Todas las demás cosas se pueden adquirir por el intelecto, con el conocimiento o con el razonamiento humano, con la preparación, con la educación, la capacidad humana. Pero lo de Dios, mis hermanos, lo de Dios no. Aquí el Señor lo señaló, dijo a Pedro: no te lo reveló carne ni sangre. No te lo reveló carne ni sangre. Y eso aplica a todo lo que es de Dios, el conocimiento de Dios mismo, el saber que Dios es uno, que no es tres, que no es dos, es por revelación. El entender que la remisión de los pecados es por la invocación del nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús, el Señor, Jesucristo, nuestro Salvador y Dios.
nombre del cual está dicho que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Que por cierto, por la profecía estaba anticipado por Joel, que todo el que invocara el nombre del Señor sería salvo. Entonces dije, la divinidad, el nombre, la remisión de pecados y todo lo que está relacionado con las verdades tremendas y los misterios de Dios se recibe por revelación. Entonces hacía énfasis con respecto, en el programa anterior y usando esta misma escritura, hacía énfasis precisamente a una de las revelaciones tremendas, de las tremendas revelaciones de Dios. Una de ellas es quién es la iglesia. Y hablaba un poco, porque el tema es tan amplio que sería imposible el abarcarlo en cosa de unos cuantos minutos que puedo estar con ustedes. La iglesia. Y decía entonces, no es esta organización, ni es aquella, ni es el grupo que reclama ser representante fulano o mengano, o el grupo que alguien reclama que es suyo o suyos. La iglesia, decía, es el conjunto de los hombres y mujeres que Dios ha llamado, y que no son una denominación, ni son una organización, sino que son, como habla Pablo, con un cuerpo. Es el cuerpo mismo de Cristo, la iglesia, su iglesia. La iglesia del Señor, vuelvo a repetir, no es la que tengas tú, o la que tenga aquel, o la que tuviere yo. No, la iglesia es la iglesia del Señor, la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo. Es la misma, porque Dios, el Señor, Cristo, el Hijo, el Padre, es el mismo, es el mismo. Entonces dije, la iglesia es una, la iglesia es una, y el Señor la señala como propiedad de Él. Entonces, ese conjunto, fíjense, ese conjunto especial que está sobre reglas humanas, que está sobre control de hombre, que está sobre todo lo que aquí pueda haber, está la iglesia, porque desde aquí está llamada para ministrar en una forma tremenda. Está llamada aquí mismo ya la iglesia. Dice en Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la iglesia. ¿Se fijaron? Por la iglesia, que la multiforme sabiduría de Dios, o sea, todos los aspectos, todas las fases, todos los misterios de la sabiduría de Dios, entonces ahora deben de ser notificadas. Sea ahora, no nomás en la eternidad. Aquello está dicho, es un hecho, pero ya desde ahora esa multiforme sabiduría de Dios ahora es notificada por la iglesia, no las iglesias, no la iglesia de esta, la iglesia aquella. Aquí no menciona ningún título, ningún rubro, porque no hay más que una iglesia, y es la iglesia de Él. Entonces, la iglesia está llamada ahora para notificar la multiforme sabiduría de Dios. Oigan bien, no nomás aquí en el mundo, porque el Señor dijo ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, pero aquí agrega aún más. El Espíritu Santo, por instrumentalidad de Pablo, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la iglesia a los principados y potestades en los cielos. No está hablando de otras potestades que nos señala. Fíjense muy bien, aquí hay una diferencia, y voy entonces a continuación a aplicar el término que señalo como el pensamiento central o el tema de nuestra enseñanza, las puertas del infierno. Ahora fijémonos. Entonces, la iglesia está llamada, dije ya, para notificar, para declarar
la multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades en los cielos. No está hablando, o más bien está hablando de los seres celestiales, de los ángeles, arcángeles, querubines, serafines y todos los seres celestiales que están en la presencia visible del trono, en donde está el trono de Dios, en el tercer cielo, en la presencia visible, donde está la imagen visible de Dios, donde está lo que el término bíblico señala, el Hijo, porque el Hijo no es la segunda persona de una Trinidad, no, es la imagen, es el cuerpo visible del Padre, que el Padre es no un ancianito separado del Hijo, sentado en otro trono aparte, no, hermano, no lo hayas en la Biblia, no hayas dos tronos, ni dos personas en Dios, menos tres. Entonces, allí en donde está la presencia visible del Creador, ahí están esos seres celestiales que Daniel, Ezequiel y aquellos profetas de Israel los vieron. Entonces ellos mismos no tienen la facultad que tiene la iglesia. Ellos mismos no tienen la revelación. La prueba de paso lo menciono cuando Cornelio recibió de Dios, fue agradable su acción delante de Dios y para dársele el mensaje, no se lo dio el ángel, sino que en la visión el ángel le dijo, ve, háblale, ve, que venga Pedro, manda a traer a Pedro. Entonces veamos que no fue el ángel el que lo dio. Los ángeles se miran, dice San Pablo, en las cosas de la iglesia, porque no tienen ellos el privilegio encomendado de ser los anunciadores de la multiforme sabiduría de Dios. Y a ellos aquí señala que la iglesia tiene la facultad para anunciarles. Pero ahora esas son las potestades que dice aquí, las potestades en principados y potestades en los cielos. Pero en esta misma carta encontramos que aquí San Pablo nos dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades. ¿Se fijan? Contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Aquí está hablando de otra clase de potestades, ahora sea la potestad negativa, o sean los demonios, o llámele como quiera, y si no los conoce, sepa que es un poder espiritual tremendo, poderosísimo, que es el que tiene controladas las mentes. Si alguien desconoce esto, no es porque él lo desconoce, es por dos razones. Porque desde el momento que está su razón controlada por ese poder que él no conoce o no entiende, y como no tiene la revelación por el poder de Dios, entonces no crea la verdad. Y aún es posible que no crea lo que estoy diciendo yo. Porque repito que para creerlo de Dios necesita tener revelación de Dios. No es por intelectualidad, todo lo demás aquí puede alcanzarse por estudio, pero la revelación de Dios es precisamente por revelación. Entonces, ahora quiero, antes de que el tiempo me gane, quiero enfatizar el significado de la expresión del Señor que habló con respecto a su iglesia. Ya se fijaron que estoy señalando que la iglesia da razón, anuncia la multiforme sabiduría de Dios a las potestades en el cielo, o sea, los seres que están delante de Dios. Pero ahora, a las otras potestades que leí, a las otras potestades aquí que he leído, otros principados, esa es la segunda parte del texto. Aquí no estamos para anunciarles a los demonios la verdad. Los demonios, el diablo, el príncipe de las tinieblas y todos sus seguidores, que fue una tercera parte de los ángeles del cielo que fueron despeñados, que son los demonios, a ellos no les estamos anunciando el evangelio. Ellos son los enemigos que tienen control sobre las mentes de la humanidad y los que quieren destruir a cada uno de aquellos que quiera servirle a Dios. Primero lo tiene preso, después le impide, y cuando es libertado por el poder supremo de Dios, entonces trata de quitárselo.
El que lo entiende, y el que no lo entiende, de todas maneras es verdad, que está ese poder enemigo en el aire. Precisamente entonces, contra ese poder, ahora Dios nos ha dicho que su iglesia es llamada, fíjense, dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, o sea, contra su iglesia. Y fíjense, es muy común la interpretación errónea que se le da a este texto, porque la mayoría del cristianismo, lo digo porque me consta, lo digo en un sentido mundial, me consta, y a través de grupos, lenguas y organizaciones religiosas, me consta que la interpretación errónea que hay de este texto es la siguiente: se enseña que las puertas del infierno no le van a hacer nada a la iglesia, que no tienen poder para destruir a la iglesia. ¿Sabes qué, mi hermano? Eso no es lo que dice aquí. Aquí no dice que las puertas del infierno no van a tener poder para destruir a la iglesia. No, por principio de cuentas te voy a invitar para que te fijes bien, porque vuelvo a insistir que no estoy hablando yo con el pueblo que no conoce, ni sabe, ni le importa de Dios. Mis mensajes tienen más bien un tipo, una tendencia de enseñanza, de preparación, de ayuda para los que buscan a Dios. A mí me han dicho que a mí no me preocupan las almas. ¿Cómo no me van a preocupar? Pero si me preocupan las almas de los inconversos, me importan más las almas de los hijos de Dios. Me importan más las almas de los creyentes, porque inclusive está dicho que debemos bendecir a todos, pero mayormente a los domésticos de la fe. Y si he de bendecir a los que no conocen al Señor, con más razón tengo obligación de bendecir a los que conocen al Señor o que profesan que lo conocen. Y estoy hablando en un sentido general, sin detenerme en ningún cerco ni denominación, sino hablando a todos mis hermanos que profesan que aman al Señor. No me importa qué color de raza y qué color de doctrina tenga. A ellos he dirigido mi voz y mis palabras y mis mensajes ya por una vida, y ahora por este medio de comunicación estoy haciendo lo mismo. Y entonces fíjate, mi hermano, porque estoy hablando con los que oyen. Con los que no oyen, ¿qué caso tiene? Tú eres uno de los que están oyendo. Fíjate, mi hermano, si tú eres uno de los que ha oído que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, que quiere decir que no le van a poder hacer nada a la iglesia, las puertas del infierno, fíjate muy bien lo que dice: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Cuándo has visto que las puertas ataquen? Las puertas son para proteger. Una ciudad amurallada tiene sus gates, su portón. En la antigüedad era la protección. ¿Por dónde entraban? Por la puerta. Ahora, para que no entraran los enemigos, la puerta se cerraba. Estaban los muros y la puerta se cerraba. Entonces, al estar cerrada la puerta, no podían entrar. Los de adentro, era una de dos: o servían para proteger a los que estaban adentro, para que no entrara el enemigo, y lo otro era o para tener encerrados adentro a sus habitantes presos para que no salieran. Aquí hay una cosa: el infierno está aquí. La sala del infierno está aquí. Ni modo que me digas que no. ¿A poco no está viviendo ya en el infierno todo el que está viviendo en la depravación de las drogas, en la depravación del sexo y en toda la inmundicia y en todos los pecados asquerosos en los que se ocupan ahorita montones por miles y millones de humanos? Ni modo que me digas que no es cierto. Ahora inclusive también en esos departamentos del infierno aquí están cuantos de mis hermanos que quieren conocer mejor a Dios y están presos en doctrina de error y como dijo San Pablo, espíritu de error y doctrinas de demonios. Porque estamos viviendo en esa apostasía que ya tiene siglos y que, por cierto, ya está para terminar, no por hombres, sino por la mano directa del Señor. Pero entonces la sala del infierno está aquí, las murallas del infierno están aquí. No están presos todos los que viven en el pecado, no están arruinadas las familias, los matrimonios, los hogares, los hombres, las mujeres, con enfermedades, vicios, depravaciones y todo aquello, presos miserables. Ya no digo de las prisiones literales, de rejas, no, prisiones espirituales en las mentes. Ni modo que digas que no. Los que les gusta cerrar los ojos y enseñar el mensajito simple que he reprobado tanto, que dicen que el que lo llama el Señor ya está aquí para vivir en una vida color de rosa o color azul. No, Señor, estamos aquí para hacer esto. Fíjense bien, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. ¿Qué quiere decir?
lo que dice es lo que quiere decir que las puertas, los portones que están deteniendo presos a los que están adentro de esa muralla infernal aquí, que están presos dentro de esos muros guardados alrededor por demonios, hablando en una forma simbólica, muros espirituales tremendos, prisiones en la mente, como una muralla inmensa, y luego están las puertas, deteniendo ¿a quién? Deteniendo a los libertadores. ¿Quiénes son los libertadores? Son precisamente los miembros de la iglesia. Y cuando estoy hablando de miembros de la iglesia, estoy hablando de los verdaderos, los de veras, no los que andan a medias como hay montones ahorita de cristianitos de una vida sancochada y tibia. No estoy hablando de esos, no estoy hablando de los que le dan al Señor lo que les sobra de su amor, de su tiempo, de su dinero. No, eso les va a pesar el andar así. Y mayormente cuando han oído que no están bien y no han creído que es cierto. Ese es otro detalle. Pero de paso lo menciono porque estoy enfatizando el hecho de que los miembros de veras, los miembros, los que andan marcados de Dios, gimiendo y clamando y con un desespero continuo para cumplir con lo que Dios nos ha encomendado aquí, esos somos, porque yo soy uno de ellos. Y es mi privilegio estar contado entre los miembros de la iglesia del Señor, no la mía ni la de ningún hombre. Y no la mido por grupos, ni por razas, ni ninguna división, sino que es un cuerpo, un conjunto, la iglesia. Y entonces tiene un poder tremendo, dije ya. Tiene un poder tremendo. ¿Para qué? Para que ataque las puertas del infierno, para que quiebre las puertas del infierno. ¿Para qué? Para quebrarlas y nomás dejarlas ahí tiradas. No, sino para que al quebrarlas, entrar al infierno. Entrar al infierno. Y al entrar al infierno, fíjense bien, vestidos de la armadura de Dios, dice aquí, en Efesios 6, del 11 en adelante, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y luego dice el texto que ya mencioné, el 12, que ya leí antes, y luego dice aquí en el verso 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad, no chuecos, no, hombres y mujeres, ministros de verdad, no payasos, como hay tantos ahorita, y los que han estado descreditando el mensaje de la verdad, porque predican una cosa y atrás viven otra, hipócritas. No me importa quién sea, son hipócritas, son falsos, desde los más famosos hasta los más chiquitos, porque abundan como guajolotes que por enfrente presentan un frente y por atrás son otra cosa, vestidos, ceñidos vuestros lomos de verdad, no de falsedad. ¿Qué me serviría a mí estar aquí haciendo payasadas delante de la cámara y presentándome en la pantalla en los hogares para luego estar viviendo una vida escondida allá atrás? Señor, eso está confundiendo las mentes de muchos. Aquí habla la vestidura que traen los soldados de este ejército que está llamado para quebrar las puertas del infierno, y esas puertas no prevalecerán contra el ataque de la iglesia. Eso es lo que dijo el Señor. Vestidos de toda la armadura de Dios, vuestros lomos de verdad, de toda la cota de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de paz, sobre todo tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo. Sí, Señor, orando, ayunando, clamando, quebrados, caminando delante del Señor, con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. Cuando esta vestidura está en los verdaderos soldados, esta vestidura está en los verdaderos soldados que estamos llamados para atacar. Y este mensaje no es negativo, defensivo, no, es ofensivo, es para ataque. Y el cristiano que está consciente de ello no anda derrotado, no le hace que tenga de estar pasando por lo que sea, enfermedad, necesidad, pruebas, tentaciones, luchas, lo que fuere. Sabe, como dijo Pablo, que en todas estas cosas somos más que vencedores
más que vencedores. Antes de pelear la batalla, ya la ganamos, porque el Señor lo dijo: yo he vencido al mundo. Y ese es el jefe de este ejército. Ahora todo lo que conviene es, dije, primeramente estar sellados con el sello de Dios, estar marcados con el nombre del Señor que queda puesto en nuestras vidas al ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, llenos del poder del Espíritu Santo y viviendo una vida como quiere el Señor, y las armas y la vestidura señalada aquí. Entonces atacar las puertas del infierno, quebrar las puertas del infierno, entrar al infierno. ¿Para qué? Para sacar de allí a cuantos infelices, miserables, miles, millones que están ahí encerrados y que piden y claman por liberación. ¿Quién los va a sacar? ¿Los payasos? ¿Los que andan fingiendo? ¿Los que andan descuidados? No, el que está vestido de Cristo, porque los que sois bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos para tumbar las puertas del infierno. Dios os bendiga. Dios mío, en las cosas que me has dado, mi corazón se inflama, turbado de emoción, pues no encuentro palabra con que expresar mi cría.